gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir con los hermanos, Señor, instruirnos en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado, Señor, y por el Espíritu Santo, Señor, que nos anima, que nos acuerda y nos alienta a seguir adelante en tu palabra, Señor. Gracias por el hermano Nelson, que está dispuesto, Señor, a enseñarnos. Gracias por ese gran ministerio, Señor. Bendice a todas las personas que estamos aquí conectadas, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, y con mucha voluntad de aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. 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 Ok, mis hermanos, entonces, pues creo que ya todos estamos de acuerdo y conscientes de cuál es el personaje que estamos estudiando ahorita. ¿Cuál es? Esther. Esther, exactamente. Estamos estudiando Esther. Alguien que me recuerde cuál es el otro nombre que tiene Esther. Ahí me cogió. Adasa. Adasa, exactamente. Adasa. Se llama Adasa. Adasa. Pero ¿Y no qué le digas- significa el nombre Esther? Estrella. Estrella. Estrella, justamente, estrella. Entonces, el otro nombre de Esther, muy poca gente lo conoce realmente. Quién sabe por qué no es tan conocido el otro nombre de Esther, pero aprendámonoslo de memoria. Algún concurso en alguna iglesia podremos ganar. Se llama Adasa. Adasa. Exactamente. Ok, estuvimos estudiando la clase pasada sobre cuál era el contexto que estaba reinando alrededor de Esther. Entonces, voy a poner mute algún micrófono aquí que está haciendo mucho ruido. ¿Alguien recuerda cuál era la reina antes de Esther? Basti. Basti, exactamente, era la reina Basti. ¿Y alguien recuerda por qué dejó de ser reina? Por desobediente, Por ¿no? Por rebelde. desobedeció al rey. Ajá, desobedeció al rey. Pidió que se presente ante los amigos y no quiso ella. Exactamente. ¿Y quién le aconsejó al rey eso? Que la quitara a ella. Su consejero Naaman. Consejero, Amán. Amán. Exactamente. Uno de Amán. sus consejeros le dijo, ¿y cuál fue el consejo o por qué él quería matarla a ella? Que busque otras reinas, otras niñas, jovencitas para cambiarla. Ajá. Él le dijo que si él dejaba pasar eso, todas las mujeres del reino iban a tomar eso y se iban a rebelar contra sus esposos o maridos. Así es. Ujú. Sí, exactamente. Entonces le dijeron, si el pueblo ve que la reina le desobedece al rey, ¿qué nos espera a nosotros, los esposos, digámoslo así? ¿Qué les espera? Sus esposas no les van a hacer caso. Entonces, no, hay que atacar el problema de raíz y nos vamos a ir en contra de Basti. Entonces, quitan a Basti del reinado y así es como llega Esther. En el libro se menciona un pariente bueno, se mencionan dos parientes de Esther. ¿Alguien recuerda cómo se llaman? Mardoqueo, ¿no? Ajá, uno es Mardoqueo. Mardoqueo. Exactamente. ¿Alguien recuerda cómo se llama el otro pariente que se menciona? Es el tío, pero no recuerdo el nombre. Exactamente, yo tampoco, pero ya lo estoy buscando. El tío de Esther es Mardoqueo. Ajá, pero no, menciona, permítame, ya lo voy a encontrar. No, aquí está el de Amán. Permítame. Dice, donde la describe a ella.
Tiene que ser aquí en el 2. Dice Esther capítulo 2, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón. Simeo, hijo de Cis, hijo del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado. Ok. También menciona a Abiail. tío de Ese es. Mardoqueo y por ende es papá de, bueno, era papá de Esther. Exactamente, ese era el nombre que iban buscando. ¿Cuál? Es en el versículo 15. Abigail. Ajá, Abiail. Abiail es el papá, es el nombre del papá de Esther. Ok, entonces así vamos recordando un poquito de lo que estudiamos la clase pasada y también recordamos que había un personaje negativo, un antihéroe. En este contexto de las heroínas de la fe tenemos a un antihéroe. ¿Cómo se llama este antihéroe? Amán. Amán que odiaba a exactamente. los Naaman. israelitas. No, era Amán. Sí, Amán. Amán Perdón, y perdón. odiaba, imagínense qué difícil en Esther capítulo 3, versículo 10, lo describen como enemigo de los judíos. Imagínense qué duro ese calificativo. Y nosotros sabemos que el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios. Y Amán era el enemigo de los judíos. Era cananeo, creo. Sí. Sí, ahí dice. Era Agageo. Agageo, exactamente. Se me había perdido el versículo. Gracias. ¿En qué versículo está eso? Ok, en el 3:1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Agageo, exactamente, 3:1. gracias. 3:1. 3:1 está que Amán es Agageo. Ok, entonces, ¿y cuál era el plan que había armado o cuál idea que Amán le quería comunicar al rey? ¿Cómo es la pregunta, perdón? ¿Cuál era el plan que Amán había hecho y que le quería comunicar al rey? Básicamente le dijo, sí. perdón, que... Está bien, está bien, está bien. Básicamente Adelante. le dijo que el pueblo judío no le sumaba nada a su reino y que él le iba a pagar, o sea, que permitiera destruirlos y que él iba a pagar una cantidad en oro a las arcas reales si le permitía que lo mataran, que destruyeran al pueblo completo. Imagínense, adelante, sí. No, sí, estoy buscando cuánto ofreció, pero sí ofreció ofreció dinero a cambio, 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda en el 3:9 dice, para que sean traídos a los tesoros del rey. Y ahí en el 3:10 vuelve a decir que es hijo de Amán, es hijo de Amedata Agageo. Y ahí es donde lo describen como enemigo de los judíos. Entonces, el plan que él tenía es llegar donde el rey, bueno, eso fue lo que hizo, llegó donde el rey y le dijo, mira, pues hay un pueblo que anda por ahí que no suma, o sea, están ahí, no hacen las cosas que tú pides y no te benefician nada. Entonces, mejor hay que matarlos a todos, hay que acabar con ese pueblo. Eso fue lo que pidió Amán. Y el rey le dijo, ok, sí, está bien, adelante, haz lo que tú quieras. Y el dinero, pues quédatelo tú. No me interesa ni el dinero, ni esa gente, ni nada. Entonces, eso fue lo que le contestó el rey. Y se emitió un decreto. Se emite el decreto y ahí iba a comenzar la persecución a los judíos. Pero él no sabía un pequeñito detalle, que
Dios siempre está cuidando a su pueblo. Y aquí vamos a ver en la respuesta, el Amán lanza el ataque contra los judíos. Entonces, el primero, ¿quién fue el primero en escuchar este decreto que se iba a hacer? Ya, Mardoqueo. Mardoqueo, exactamente, fue Mardoqueo. Entonces Mardoqueo escucha de lo que va a pasar y él ya sabía quién era su gente de influencia, a quién tenía, bueno, mejor dicho, a quién había puesto Dios en lugares de influencia para este momento exactamente. Entonces ahí en capítulo 4 tenemos dos versículos que para mí son súper bonitos y son los, podría decir que los más relevantes de todo el libro de Esther. Aquí tenemos en capítulo 4, donde Mardoqueo le dice a Esther, mira, tienes que hacer algo para que para liberar al pueblo, y le dice, no pienses que a ti te va a ir diferente a todos nosotros por ser la reina o por estar ahí en palacio. Y alguien recuerda qué fue lo que dijo Esther. ¿Sí, hermana? En el 14 también. Sí. Sí, ahí en el 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ese versículo me fascina a mí, me gusta muchísimo, muchísimo. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Imagínense la certeza que tenía Mardoqueo. Mardoqueo sabía que el pueblo como tal se iba a liberar. Él dice, respiro y liberación vendrán. Si no es de ti, de otra parte, pero va a haber. Pero le dice, no pienses que escaparás. Perdón, dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Básicamente, nosotros podremos morir, pero el pueblo de Israel va a seguir de alguna forma va a ser Dios para liberarlos, que los va a liberar, pero quién sabe a nosotros. Le dice, pues no sé si tú o yo vamos a morir, pero el pueblo como tal de Israel va a tener respiro y liberación. ¿Y cuál es una de las frases que le contesta Esther a esto? Que le dice Mardoqueo. Le dijo que reuniera a todos los judíos que se hallaban en Susa y que ayunaran 3 días, que no comieran, que ayunaran y no comieran y bebieran en 3 días y noches. Exactamente, y ella iba, aunque sabía que no era permitido, digámoslo así, oficialmente permitido, que ella entrara ante el rey, ella dijo, igual voy a ir. ¿Y ella con qué convicción lo dice? Dice, aunque no sea conforme a la ley, en el versículo 16, dice 4:16, dice, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esa era con la determinación que ella iba. Ella iba, voy a arriesgar mi vida. Si perezco, que perezca, no importa, no importa, pero yo tengo que hacer algo. Tengo que poner en riesgo mi vida. Aunque vemos que ella ya tenía planeado más eventos para después de cuando habló con el rey. Entonces ya vamos a adelantar un poquito. Ya vamos a Esther 5. ¿Y qué tenía planeado ella? ¿Cuál era la estrategia de Esther para hacer algo para liberar al pueblo de Israel? La primera fue el banquete que le invitaba al rey y a Amán. Exactamente.
Primero fue, hagamos ayuno, oración, todos a orar para ese momento en específico de ir ante el rey. Ok, ya fue donde el rey no muere, el rey le concede la vida y le dice, ok, hasta la mitad del reino te doy, ¿qué quieres? Y ella le dice, pues voy a ofrecer un banquete hoy y invita a Amán, por favor. Y el rey le dice, ok, perfecto, perfecto. Ahí es una frialdad de un estratega. Es la sabiduría que Dios le da. Lo que hablábamos la clase pasada, cómo hay temas que no se deben de tratar así de rápido, de simple vida. Estamos hablando de la vida de todo un pueblo. Ese era el tema, ese era el Tratar a asunto la que quería ligera, ¿no, tratar. pastor? Que no debía tratarlo a la ligera. Yo creo que por eso puso a ayunar a sus sirvientes y a todos para preparar, para que el Señor entrara en acción primero con la oración y el ayuno y él preparar el camino para que él ya llegara delante del rey, ¿no? Sí, tenían que poner gracia y todo para ese momento, para que no la mataran. Pero después, ella ya tenía organizado un banquete. Ella ya sabía qué iba a decir, porque no era así no pasaron ayunando diciendo, Señor, que no me vaya a matar, Señor, que no me vaya a matar, Señor, que no me vaya a matar. Me imagino que un rato sí, pero después, ok, voy a llegar y ¿qué le digo? Le voy a decir, mira, por favor, que ya no nos maten a todo el pueblo. Va a decir, pero ¿por qué? ¿Quién o qué? ¿Cómo? No va a saber. Entonces, ella muy hábilmente preparó un banquete para sentarse, convivir un rato, que ya vimos que no fue un ratito, sino fueron varios días. Y ya entrado en confianza, digámoslo así, poner el tema en la mesa. Entonces, ahí es donde vamos a ir justamente el día de hoy. Este fue el repaso y ahora vamos en... Dame un momentito, quería sí, agregar adelante. ahí rapidín. Es Sí. que en la vida secular, ¿verdad? De toda la cotidiana, a veces a uno le dice, si vas a pedir algo, tienes que traer algo. Como, por ejemplo, digamos, si yo llevo una petición, entonces trato de buscar qué le agrada a esa persona y llevar un presente para agradar y luego ya hacer un pedido. No he profundizado en eso, pero según lo que he leído hasta ahorita, veo como que Esther preparó un banquete, porque pudo haber sido cualquier otra cosa, un café, un té, pero preparó un banquete porque pienso que Dios en su sabiduría le dijo, a él le gustaban los banquetes. Entonces preparó un banquete más, preparó 2 para agradarlo primero y luego traer la petición. Eso me llama la atención ahorita, que siempre, digamos, hay una acción del servir para luego pedir. Sí, No sé exactamente. Nelson, pero Nelson, también hay otra cosa. Sí. De que Esther lo invita a quien sabe que es su enemigo. Para que yo digo, ¿sabe qué? Una estrategia para que él no se dé cuenta de que ella ya sabe lo que está tramando él, pues. Eso es lo que hace ella, pues, y lo invita también, y cada vez que lo invita al rey, lo invita a Amán también. Sí. Entonces, justamente ese tema me gustaría tocarlo más adelante, hermano. Y no, ya bueno, y no le dice, sí, porque es qué? una pregunta muy buena, muy buena. Claro. Mi hermano Roberto Méndez. Sí, gracias. No, es que ahora cuando estuvimos hablando de Amán, yo dije que era cananeo, porque qué raro, yo en algún lado lo vi. Y es que los sageos eran descendientes de los cananeos. Ok. Este es fuera y me quedé así, y hasta ahorita me puse a buscarlo y ya hasta que lo encontré ahí. Sí. Ok, gracias por la aclaración, mi hermano. Ok, entonces ese tema que planteó mi hermano Marco es algo muy interesante. Y justamente le iba a preguntar después de leer en capítulo 7 un párrafo que vamos a leer del 1 hasta el 6, porque es parte de la estrategia de Esther. ¿Por qué vas a invitar al banquete al que te quiere, al rey, juntamente con el que te quiere matar?
Ese es algo muy interesante que vemos que encaja a precisión dentro de, bueno, el que ya leyó todo el libro y toda la historia, pues ya sabe cómo termina y todo, y ya sabe cómo encaja cada cosa. Recuerden, estamos estudiando el personaje de Esther, por eso vemos que nos saltamos algunos capítulos. Aquí nos vamos a saltar del 5 al 7. Pero vamos a poner un poquito de contexto, no se preocupen. Entonces vamos a leer, antes del capítulo 7, hay un párrafo en sus materiales, dice, recordemos que en este es un estudio de personajes, por lo que solo estamos enfocados en Esther. Así que avancemos unos versículos y veamos qué es lo que había pensado hacer Esther y cómo hace su petición al rey. Marca las referencias a Esther en capítulo 7, versículos del 1 al 6. Entonces, permítanme poner la presentación. Aquí estamos. Esther 7. Ok. Ahí estamos. Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Versículo 1. Vamos a marcar las referencias a Esther. Dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Versículo 3. Ay, perdón, se me olvidó marcarla. Ahí está. En el 1 dice, al banquete de la reina Esther. Versículo 2, en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, marcamos, he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ahí se me faltó uno por ese mi, este segundo mi, por mi demanda. Entonces ahí en el versículo 3 marcamos la reina Esther respondió y dijo, marcamos si he hallado gracia y marcamos séame mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Aquí me faltó este mi. Versículo 4, porque hemos sido vendidos, yo me regreso a hemos sido vendidos y mi pueblo, sí estaba, pero ahí ya apareció la otra, y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos o siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Versículo 5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. ¿Ok? Ahí terminamos la marcación. Y vamos a contestar la pregunta. Dice, ¿qué aprendes de Esther en estos versículos? En el versículo 1, hermano. Sí. De que tenía un banquete y llegó el rey y Amán. La reina preparó un banquete e invitó a Amán y al rey. Exactamente.
Y en el versículo 2, ¿quién es el que saca el tema y cuándo lo saca? Esther, pastor. Ah, no, pues sí, rey lo que le ofrece hasta la mitad de su reino, entonces ella confronta a su enemigo, porque ella hasta la vez no podía, o sea, no había un sistema o algo para poder confrontarlo, porque ella estaba como decimos aquí en el Ecuador, con la sangre de los rojos. Quería, pero no podía, no había el momento. Y justo el rey viene y le dice, a ver, ¿cuál es tu petición? Entonces ahí fue que lo confronta. Y que fuera concedida. Claro, y ahora como el rey no sabía por qué, porque, mejor dicho, no sabía que Esther estaba en el grupo. No sabía porque quería, mejor dicho, querían exterminarlos a los hermanos de Esther, a los coterráneos, al pueblo. Pero el rey no sabía que Esther también estaba en el grupo, porque era también del mismo pueblo. Entonces ahí Amán también no lo sabía, pues. No sabía con quién se estaba enfrentando. Pues ese es el problema. Sí, Amán quería matar al pueblo. Al pueblo, pero no sabía quién era el pueblo. Y no sabía que la reina Esther era exactamente, y no sabía que Esther también era del mismo grupo. Sí. Y ahora él se estrelló, pues. Y ahí sí se metió en un buen problema, porque como dice Nelly, Esther fue muy inteligente, le llevó, bueno, lo trajo, mejor dicho, a un banquete, un regalo. Es que por esa misma estaba razón, en ese momento quedando súper bien con el rey, quedando bien ella. Recordemos el antecedente de la reina Basti, no obedecía. Y aquí tenemos a la reina Esther así preparándole un banquete al rey. Entonces ella estaba en su top, en su momento de quedando bien con el rey. En ese momento el rey le pregunta, o sea, al rey no se le había olvidado para qué, no se le había olvidado, mejor dicho, para qué había arriesgado su vida Esther al irlo a ver. Porque ir a ver al rey era arriesgar la vida. Entonces el rey le perdona la vida y Esther le dice, yo te preparo un banquete. Cuando está en el banquete, ya en el segundo día, o sea, imagínense qué banquetes eran, qué fiestas las que se armaban ahí. Estamos hablando de, sí, en el segundo día de la fiesta. Wow, o sea, ya era un banquete de más de 2 días, ya es a nuestros estándares, es muchísimo. En el segundo día, el rey le pregunta a Esther y le dice, ok, le dice, ¿cuál es tu petición? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Y hasta la mitad del reino te será otorgada. Entonces le hace 2 preguntas. ¿Y qué le responde Esther? Ahí tenemos en versículo 3. ¿Cómo se llama? Esther le dice todo lo que está pasando, pues. Lo que ha tramado Amán a matar al pueblo. Esther le pide por su vida y por la de su pueblo. Claro, pues. Entonces ahí es que lo confronta ya y le dice, ¿y quién fue? Pues le dice el rey. Entonces le dice Amán. Ok, pero ¿cómo se lo pide Esther? ¿Cuál es? Pide, da ¿Sí, su vida. Suavemente le pide. Hermana Karen. Ya no veo quién era la que iba a participar. Yo, hermana Mari. Adelante, hermana. Amén. Adelante, sí. Pues que Esther le dice al rey que ella ha encontrado gracia en él. Entonces cuando ella siente esa confianza hacia el rey que siente que ha hallado gracia ante el rey, ella pues ya
le da la petición que ella tiene, ¿verdad? Porque aquí en el capítulo 3 le dice, Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si el rey place, séame dada, ¿verdad? Mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Entonces, es ahí donde ella pues se presenta así ante el rey y ve que pues que el rey se como, digámoslo así, de forma de decir que lo veo como flexible pues en el momento, como ella ya iba preparada, ya iba ayunada y todo, ¿verdad? Y eso le hace sentir confianza, ¿verdad? En decirle así al rey. Y es donde le plantea a él todo lo que ella pues necesita y como decir, la confianza primeramente la puso en Dios, ¿verdad? Y después, ya estando así, ya se presenta ante el rey y es como ella, pues, da la petición que ella, y ahí tiene en ese momento. Vemos justamente qué fue lo que le dijo el rey. El rey le dice, ¿cuál es tu petición? Y luego le dice, ¿cuál es tu demanda? Le dice dos cosas. Amén. Y ella justamente responde en esos términos. Ella responde, oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición. Ahí está la primera. Y mi pueblo Amén. por mi demanda. Entonces es petición y demanda. Entonces primero le da mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Me gusta esa frase también, cómo lo plantea ella, porque dice, ok, yo estoy aquí arriesgando mi vida, lo estoy arriesgando todo. Entonces quiero atar esa petición a mi vida, todavía para ponerle un poquito más de sazón. De sazón, exactamente, de emoción y de peso a la petición. O sea, ya no nada más me vas a decir que no a mí. Ahora, si tú me dices que no, va mi vida de por medio. Entonces séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ahí es como ella lo expresa y como ella ata su vida, pone su vida en la decisión otra vez del rey. Y en versículo 4 ya extiende esa, bueno, ya explica la petición. Mi hermano Miguelito iba a decir algo. Nelson. Sí, hermana Berta, primero. Sí, yo digo que ella también hizo esta petición en humildad. ¿No? Al momento de decirle, si he hallado gracia en tus ojos, yo pienso que ella hizo la petición en humildad. Sí, totalmente de acuerdo. Mi hermano Miguelito. Sí, parte de lo que iba a decir lo dijo la hermana. Pues dijo dos cosas bien importantes. Sí. Es la manera en que ella no exige. Dice, si he hallado gracia ante tus ojos. Primero. Segundo, habla y dice, si al rey le place. Place. Ajá. Era parte del sentir que ella tenía, de lo que dijo la hermana, la humildad, la forma en que ella lo pide, es algo que nos hace ver la importancia, cómo pedimos las cosas. Aun cuando el rey estaba abierto a ofrecerle hasta la mitad del reino, ella tiene aquella humildad, ¿verdad? De poder llegar con esa actitud, ¿verdad? En cierta medida dulce, pero sincera, ¿verdad? Porque ahí ella se pone a disposición del rey. Y hasta su vida ella está ofreciendo por el rescate de su pueblo. Así es. Es importante. Gracias. Bueno, quiero comentar Adelante. algo. Sí, también humildad, pero también respeto, ¿verdad? Porque a pesar de que el rey le da como la autoridad de que ella hable y diga, ella dice que si al rey le place, ¿verdad? Es también respeto hacia el rey. Sí, gracias, mi hermana Susana. Creo que lo mismo iba a decir Nelly. Sí, correcto. Ajá. Sí, está bien. ¿Amplías algo más? Está bien, era eso, que le estaba dando como el lugar al rey,
a pesar de que ya le había ofrecido algo, es darle su lugar, siempre como ponerlo en alta estima, que lo tenía en alta estima, aparte de su humildad, como dicen los hermanos, pero también dándole esa reverencia, dándole ese lugar que él tiene, la posición que él tiene como rey, exaltándolo, viendo como diciéndole, como exaltando el poder que él tiene, su poderío en ese momento, lo que él tiene ahí, como rey, dándole ese lugar que él tiene. Hasta Sí. eso hace más, a eso hace que el rey más rápido sea la petición de ella, porque lo está empoderando, porque le está dando un lugar que él ya se sabe que tiene, pero ella se lo reconoce. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, aprendemos de Esther que tenemos que pedir las cosas. ¿Cómo debemos de pedir las cosas nosotros? Con humildad. Con humildad, exactamente. ¿Y cómo más? Con respeto. Con respeto, exactamente. Debemos de pedir las cosas con humildad y con respeto. Muchas veces nosotros nos ponemos a exigir nuestros derechos. Ah, es que es mi derecho esto, es mi derecho lo otro. Y sí, puede ser tu derecho, pero hay formas de pedir las cosas. Y aquí tenemos a Esther. Algo que me impresiona mucho es su tranquilidad hasta este momento. Hasta este momento. Ella estuvo muy tranquila, estuvo muy pacífica, porque no era la primera vez que estaba frente a Amán, ya sabiendo la maldad que había en su corazón. Y ella dijo, invítenlo a la fiesta, invítenlo a mi banquete. Y ella súper tranquila. ¿Por qué? Porque no era su momento de sacar eso todavía. Todavía no era su momento. Esa fichita se la guardó para más tarde. Entonces, ahorita, primero endulza al rey, lo consiente, lo trata bien, le da su lugar, lo trata con respeto. Y en ese momento le dice, básicamente pongo mi vida en tus manos y a mi pueblo por mi vida. Y todavía le explica un poquito más. Le dice, porque hemos sido vendidos. Yo y mi pueblo. Ella se pone adelante. ¿Por qué? Porque sabía que si a la hora de matarlos, ella se iba a ir también. Entonces le dice, hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos. Para ser muertos y exterminados. Usó 3 calificativos: destruidos, muertos y exterminados. Si para siervos o siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¿Se acuerdan lo que había dicho el rey Amán al rey? Que este pueblo pues no hacía ni sumaba nada. Entonces aquí ella está, lo está contrastando, le dice, no, nosotros, si nosotros ya no estamos, es una pérdida irreparable para el rey. O sea, para ti, tú vas a perder mucho si nosotros morimos. Me gusta 2 cosas. La primera es que ella se pone de primero. Ella se pone, dice, yo y mi pueblo para ser destruidos. Y ella se incluye que ha sido vendida. Porque fue por dinero que Amán trató de llegarle al rey. Y la otra cosa es que ella quiso contrastar que ellos no eran un pueblo que andaba por ahí o algo así, sino que si ellos morían, iba a ser una pérdida irreparable para el rey. Me gusta cómo ella dejó claro eso. Y aquí vemos otra vez la gracia de Dios actuando delante de ella y la gracia de Dios dándole palabra a ella, porque cada vez
más voy viendo la importancia de ayunar 3 días y no un ratito. 3 días es tiempo suficiente para pensar qué vas a decir, cómo vas a actuar y sacar de de la fase de planeación, sacar tus emociones. Porque si nada, te dan una noticia y tú comienzas a planear en ese mismo momento, van a entrar mucho de tus emociones en ese momento. Y vas a comenzar, no, hagamos esto, y digámosle esto al rey y hagamos. Entonces vas a comenzar a actuar en base a tu emoción. En 3 días, orando y ayunando, tus emociones ya bajaron, ya vas a estar planeando, vas a estar analizando las cosas, vas a ver qué le voy a decir. Voy a llegar al rey, voy a arriesgar mi vida y voy a llegar al rey. ¿Qué le voy a decir? Ok, va a haber un banquete. En el banquete, ¿qué le voy a decir? El rey debe tener, debo de quedar muy bien con el rey antes de hablarle. Ok, check eso. Tengo que, ¿qué le voy a decir? Voy a hablar de mi pueblo, pero también yo he sido vendida y no va a ser, no somos para esclavos y no somos nadie, como dijo Amán. Entonces, todas esas cosas las contestó Esther. Todos esos detalles los tomó, la respuesta de Esther está basada en cosas que Amán había dicho o el rey, en cómo formuló el rey su pregunta. Y vemos la respuesta del rey. La respuesta del rey ya en versículo 5 dice el rey, y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Entonces, ahí vemos que el rey inmediatamente está juzgando el corazón de esa persona que él aún no sabe quién es. Pero él inmediatamente ya lo comenzó a juzgar y lo juzgó de ensoberbecido para hacer esto. Y aquí viene para el momento que Esther había estado esperando. Y dijo, Esther dijo, versículo 6, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ahora sí, hermano, ya sabemos, hermano Marco, ya sabemos para qué había sido invitado Amán al banquete. Claro, porque incluso ella no lo hizo a un lado. No lo hizo a un lado y sabiendo que era el enemigo de ella y del enemigo de su pueblo. Sí. Entonces ahí es que Esther astutamente lo invita al rey y a Amán. Para que no dejarlo atrás, porque si no, Amán se iba a dar cuenta de que ella estaba haciéndolo a un lado. No, pues esta es mi enemiga de una vez, pues no. Es una estrategia. Una estrategia, sí. Una estrategia muy confrontativa la que escogió Esther. Sí. Yo creo que muchos de nosotros, incluyéndome, hubiéramos ido por una estrategia más de trabajar solamente con el rey y luego que el rey vaya a buscar a Amán, porque el objetivo no era Amán, el objetivo era liberar al pueblo. Eso es lo que yo hubiera pensado. Entonces yo no me voy a ir directamente contra Amán, pero ella no vio el problema. Dijo, no, si nos quitamos de este problema, después va a salir otro y Amán va a seguir siendo la raíz de todos los problemas. Pero si ya no está Amán, eso va a solucionar todo de una vez. Y de una vez. Hermano Nelson. Sí, adelante, hermana. Aquí en el versículo 4, yo no sé si estoy entendiendo bien ahí cuando la reina Esther está reconociendo que ella también es judía ante el rey. Sí, correcto, sí. ¿Verdad que sí? Sí, ahí porque ella está diciendo, hemos sido vendidos.
yo y mi pueblo. Entonces ella se está incluyendo ahí y se está incluyendo adelante de su pueblo. Entonces sí, en ese momento, y creo que nadie, bueno, tenemos en el registro, permítanme por aquí, no sé si está en los versículos que está en el material, pero en capítulo 1, si no mal recuerdo, Mardoqueo le dice a Esther que no diga de qué pueblo es, que se limite a contestar las preguntas que le hacen. Entonces, vemos que Esther es muy obediente en ese sentido y no contesta, o sea, no dice más de lo que le pregunta. O sea, a ella le hacían una pregunta, ella contestaba. Pero no le preguntaron de qué pueblo era, entonces no dijo de qué pueblo era. Pastora. Hasta el momento justamente de capítulo 7, versículo 4. Adelante, hermano Marco. Ahí me doy cuenta también de que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y le da al tío, le da todo, o sea, le dice qué es lo que debe decir Esther y todo. O sea, los consejos que le da él, que no diga de dónde es, de qué pueblo es, de todo esto es un propósito de Dios. Por eso que él sabe, él hace todo lo que le hace paso a paso, nos da cada vez cuando Dios actúa con nosotros, nos da paso a paso lo que nosotros debemos hacer. No nos dice todo al mismo instante, no dice, ¿sabe qué? Ándate a iglesia y vas a predicar todo. A uno le dice, ¿sabe qué? Ándate a esa iglesia y nada más. Después sabrá qué cosas va a hacer paso a paso. ¿Sí? Así es, así es. A muchos nos da una revelación progresiva y a otros les va diciendo directamente de una vez, qué tienen que hacer. Muchas gracias, mi hermano Marco. Vamos con mi hermana Sandra. Bueno, lo que yo veo también en Esther, aunque no lo dice en el libro, pero sí nosotros como cristianos lo sabemos, que ella iba dirigida por el Espíritu Santo de Dios en todo, porque en su palabra dice donde están 2 o 3 no es la palabra. Congregados. No era esa la palabra. El Señor manda que cuando una persona va a pecar, entonces que ha pecado, perdón, entonces dice de que vayan, primero hable, pero si aquella persona pues no se pone de acuerdo, pues que hayan más hermanos, ¿verdad? Para que aquello pues se consuma. Y aquí Esther está haciéndolo de esa manera, porque ella dijo, si yo, como usted dijo anteriormente, si está hablando solo con el rey, pues eso se iba a seguir más. Entonces ella pues lo enfrentó de una vez, porque esa era la idea de ella del banquete que hizo y invitarlo a él. Era porque ella estaba pensando de que iba a enfrentarlo con el rey de una vez, o sea, no estaba invitándolo por honrarlo a él ni nada de eso, sino que en sus pensamientos ya ella estaba eso, de que ella iba a hacer eso. Eso era lo que Dios había dirigido en ella, de que hiciera eso, porque para eso fue el ayuno, para que Dios le diera la sabiduría, para ella poder saber cómo hablar o cómo iba a enfrentarlo, y de esa manera pues ella fue que lo hizo así. Sí. Como un guayaco, tenía la sangre en el ojo. y hay que tener mucho valor para hacer eso. Hay que tener mucho valor porque uno tal vez más tranquilo, más pacífico hubiera dicho, sí, mira, vente para acá y platicamos. Pero, y ya después se lo comentamos a Amán, ¿verdad? Pero ahorita hablemos nosotros nada más, pero decir, ¿y quién es? Pues cuando es ese Amán, y ya lo tenía ahí, le dijo, es ese Amán
el que ha hecho el malvado. Dice, el enemigo, imagínense cómo lo presentó, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y no dice, me gusta ver, ya le voy a dar la palabra, hermana Susana. Me gusta ver cómo la Biblia no narra la reacción del rey, sino narra la reacción de Amán inmediatamente después. Dice versículo 6, capítulo 7, versículo 6. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ahí sí ya no había para dónde hacerse. No podía correr. Ya lo habían señalado. Adelante, mi hermana Susana Quintanilla. Ok, sí, iba a comentar algo sobre esto. Bueno, la estrategia que Dios le da a Esther de cómo hacer las cosas, porque es cierto, nosotros como humanos, ¿verdad? Preferimos, bueno, como usted dice, yo hubiera ido nomás con el rey y después que llamaran a Amán. Pero es como Dios le da la sabiduría porque pues podía escapar Amán o podían llegarle otras personas a decir lo contrario, ¿verdad? De lo que ella dijo. Entonces ella lo invita también para tenerlo de frente con el rey y decirle las cosas como deben de ser, ¿verdad? De frente, no andar adornando o esquivando la verdad. Sí, y acordémonos quién era Amán en ese momento. Era uno de los consejeros del rey. El rey le había dado el anillo a Amán para ejercer el poder del rey y matar a todos los judíos. Entonces era alguien muy cercano, era alguien en el que el rey confiaba. Y Esther tiene la difícil tarea de convencerlo de que su consejero está mal y que debe de morir. Esa era la tarea que tenía Esther. Y Esther de verdad me convence porque es una excelente estratega. Primero, ayunar. Segundo, exponer su vida para llegar ante el rey. Tercero, invitarlo a un banquete. Cuarto, en el banquete, invitar también a Amán. No se nos olvide eso, invitar también a Amán. Quinto paso en el plan de Esther, ok, ahora exponer a Amán frente al rey, porque ella sabía de que Amán tenía la confianza del rey y tenía su palabra pesaba mucho ante el rey. Entonces, más seguro que de haber pensado Esther, si yo le digo algo y luego va y lo consulta con Amán, entonces Amán lo puede engañar y no va a servir. Entonces, mejor lo expongo directamente ahí en el banquete y Esther llevó al rey al punto de estar tan bien, quedar bien con él, que el rey en ese punto directamente le pregunta, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? El rey, y qué bonita la pregunta que le hizo el rey. Le dice, ¿quién es? ¿Por qué? Porque Esther ya tenía preparadísima la respuesta para eso. Esther ya lo había invitado y para eso justamente lo había invitado. Ya en versículo 6 dice, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y la reacción, se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ahí en ese momento se le quiebra el plan a Amán. Y ha de haber pensado Amán, ¿por qué no sabía yo que Esther era judía? Ese detallito le costó la vida a Amán, porque Amán ni vio venir donde le venía ese ataque de Esther. Amán pensó que estaba ahí para enaltecer a Amán,
que estaba ahí para mostrar que era su mano derecha, que estaba juntándose con el rey y la reina, pero en ese momento lo habían invitado básicamente para condenarlo ahí mismo. Y él no se la vio venir. Entonces, Hermano vemos... Nelson. Adelante, sí, Nelly. De hecho, por ahí leí, no sé si está más adelante, no lo encuentro todavía, por ahí leí donde antes de que Amán fuera al banquete, fue donde creo que la esposa, y le contó o sea, haciendo alarde de que lo habían invitado a un banquete y que estaba bien en todo esto, y luego de la sorpresa que se llevó. Ahí él, o sea, él no se esperaba, de hecho que él estaba enaltecido, como dice usted, porque él hasta llegó a contar ahí que todo lo que el rey le había puesto, que lo habían invitado a un banquete y que iba a estar con los grandes ahí. No, no recuerdo el versículo, pero así lo dice, que le va y le cuenta a la esposa. A su esposa, sí. Sí, recordemos que aquí, por dos factores, estamos estudiando el personaje de Esther y lo estamos estudiando en poco tiempo. Entonces, por eso no metí todos esos otros aspectos, porque Amán planea una cosa en contra de Mardoqueo y Dios le da la vuelta. Amán pensaba que el rey iba a glorificar a una persona, pero Amán pensó que era él el que lo iba a glorificar y dice, ay, pongámosle un caballo, hagámosle esto, hagámosle lo otro, y pensando que iba a ser él. Y le dice, ok, haz eso con Mardoqueo. Y él así como, no, es mi enemigo, es judío, y está en contra totalmente de Mardoqueo. Igual la horca y todo, pero eso es como no va directamente con el personaje de Esther, aunque está en el libro de Esther. Es muy bonito ver cómo toda la historia va encajando y va poniendo en su lugar a cada persona. Adelante, hermana Sandra. Hermana Sandra, está en silencio ahí está, ya. Era para decirle que ese está en el 6:13, que también él les dice a los amigos, a la mujer y a los amigos, el que decía la hermana Nelly. Sí. Sí, capítulo 6, versículo 13. Sí. Ahí era donde él estaba sintiéndose, pero como el más grande, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y vemos cómo Dios pone en su lugar a cada personaje en el libro de Esther. Me fascina ver cómo el nombre de Dios no está en el libro de Esther, pero la mano de Dios se puede ver en cada uno de los detalles del libro de Esther. Ahí eso me ha gustado muchísimo ver cómo Dios va adelante preparando que para alguien que no está en el contexto cristiano, podría decir, wow, cuántas casualidades se fueron dando para que todo sucediera como sucedió y que los judíos terminaran bien. Qué grandes casualidades. Pero no son casualidades. Ese es Dios que va trabajando desde antes, poniendo a las personas en puestos de autoridad, en puestos de privilegio, para que actúen en ese momento. ¿Ok? ¿Algo más respecto a este pasaje o avanzamos? Avanzamos, ok. En el material leo el siguiente párrafo. Dice, me gusta ver cómo hace la petición, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Con gran valor hace la petición y es escuchada. Te animo a que tomes un tiempo para leer todo el libro de Esther. Sé que será de gran bendición para tu vida. El rey manda a matar a Amán y hace a Mardoqueo su mano derecha, el segundo al mando. Unos capítulos más adelante vemos un resumen, marca las referencias a Esther y contesta las siguientes preguntas. Entonces ahora ya estamos en Esther capítulo 9, versículos del 24 al 26.
Y aquí lo voy a ir leyendo. Permítanme. Aquí. Lo voy a ir leyendo. Esther 9 del 24 al 26 y vamos a marcar la referencia a Esther. Dice, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a todos estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Ok, ahí se me pasó la referencia a Esther, está en el versículo 25, más cuando Esther vino a la presencia del rey y ordenó. Esa es la única referencia que tenemos, pero ahí tenemos. Hermano. Sí, hermano Roberto. Una pregunta. Ahí arriba donde dice, porque Amán, hijo de Amediata, Agageo, enemigo de todos los judíos. Ahí dice enemigo, nos dice los judíos, no se refiere a Esther y al pueblo, no. Ah, sí, también podríamos meter en cuenta a Esther ahí donde dice todos los judíos, porque ella se tomaba en cuenta también dentro de los judíos. Correcto, sí. Y para destruirlos sería a ellos también, ¿no? Correcto, sí. Okay. Sí. Gracias. Ok, entonces aquí vemos el resumen que se está haciendo de la historia de Esther y cómo quedó narrado por ya una vez pasado, digámoslo así. Entonces, se dice que fue el perverso designio de aquel que trazó contra los judíos. Y ya sabemos, ahora sí ya sabemos cuál es el fin de Amán. Y no solamente de él, sino sus hijos. ¿Y alguien recuerda? Aquí ya apelo a aquellos que ya han leído y estudiado el libro de Esther. ¿Alguien recuerda dónde estaba la horca donde murió Amán? Si no me recuerdo, estaba en su casa. Correcto. En la casa de él. Él preparó, ¿y para quién había, bueno, quién preparó esa horca? Para el tío de Esther. Exactamente. Claro. La preparó Amán para el tío de Esther y que para Mardoqueo, exactamente. Para Mardoqueo, sí. Entonces, en la horca que Amán preparó para matar a Mardoqueo, en esa horca murió él y murieron sus hijos. Sí. Entonces, ahí vemos cómo Dios va poniendo a cada persona en su lugar. A Mardoqueo premió, ¿dónde podemos ver dónde comienza Amán la historia? Amán comienza como la mano derecha del rey. ¿Y dónde termina Amán? Termina muerto, con toda su familia. Así es. ¿Dónde comienza Mardoqueo? Comienza no siendo estando por ahí alrededor de la casa del rey, por ahí andaba, pero no tenía un puesto relevante, digámoslo así. ¿Y dónde termina? Termina siendo la mano derecha del rey. Entonces, Esther, ¿dónde comienza? Esther, un punto importante aquí. Aquí ya vamos un poquito a la especulación. ¿Cuántos años más o menos tenía Esther? Tenía 16, no me recuerdo.
Porque a ella la raptaron para todo, para poner entre las doncellas. Ajá. Sí, creo que 18 años, 17, algo así que lo tenía. Pues no tenemos, por eso les digo que vamos a entrar un poquito en el campo de la especulación, porque no tenemos una referencia Pues no dice directa sí. a la edad de Esther. Lo único que sí tenemos es la información que ella era una joven. Y doncella todavía. Era una doncella, justamente. Sí. Y pues debió de ser, pongámoslo así, para estar seguros, menor de 20 años. Claro, menor, eso sí, menor era. Menor de 20 años. Imagínense cuáles eran, ok, ahorita ya vamos cerrando y todo. ¿Cuáles son las características que ustedes pueden identificar en Esther? Demasiado sencilla, dócil, porque el tío le aconsejaba todo y ella todo hacía caso. Sí, era muy obediente. Obediente, sí. Hermano. Sí, hermano Roberto. En el capítulo 2 de Esther y el versículo 7 dice, y había criado a Asa, o sea, o a Esther, es decir, Esther, hija de su tío, dice, porque era huérfana, bueno, era huérfana, es una característica, y la joven era hermosa, de buen parecer. Figura, de hermosa figura, perdón, y de buen parecer. Correcto. Porque era bien flaca también. Pero una de sus características es que ella era muy obediente. Sí. Y que se dejaba guiar. Sí. Y también, gracias a Dios, tenía quien la guiara. Porque fue muy sabio los consejos que el tío le dio. Y ella fue muy sabia llevando esos consejos. Porque con esos consejos, ella llegó a ser la reina en el momento justo que Dios la iba a ocupar en esa posición. Entonces podemos decir que el que escucha consejos llega viejo. Sí. Sí. Pero hay un buen punto, hermano. No solamente el que escucha consejos llega viejo, sino que el que escucha consejos joven, y ese es un buen punto. Claro. Ese es un buen punto, porque muchas veces decimos, todos los jóvenes son rebeldes, entonces hay que dejarlos en su rebeldía, que hagan lo que quieran, y ya después cuando estén grandecitos que ya vengan a las cosas de Dios. No, pues ya no, ya rebelde ya no se puede. No, no es así. Desde joven ella era obediente, era dócil, se dejaba guiar y se dejaba usar por Dios. Ella era materia dispuesta para ser usada por Dios. Y esa es una de las características que más me gusta de Esther. Esther fue obediente y por eso estaba en el momento justo donde Dios la quería usar y se dejó usar en ese momento. Porque ella tuvo totalmente la decisión de decir, no, ¿saben qué? Mejor no voy. Y yo le digo al rey que perdone mi vida. Y más seguro que sí se le iba a perdonar. Pero iba a ser la única judía y todos los demás se iban a morir. Ella pudo pedir eso. Y el rey se lo iba a conceder mucho más fácil. Pero ella dijo, no, yo voy a poner mi vida en riesgo por mi pueblo. Entonces ella se puso y fue muy valiente para tomar esa decisión y mantenerse en su decisión. Entonces ya para ir cerrando, aquí en el material hay algunas preguntas. ¿Estás dispuesto a obedecer con valentía por el evangelio? Esther fue muy, muy, muy valiente, pero ahora ya no, es interesante que no vemos a Esther como una joven, como alguien que muchos jóvenes dicen, ay, yo no planeo las cosas, yo voy actuando ahí y voy respondiendo a lo que va saliendo y así llevo mi vida. No, al contrario, vemos en Esther que es una estratega, que su primer punto en su estrategia es buscar 3 días a Dios.
Planificadora. Planifica, exactamente. Y les pregunto yo, en nuestros planes, ¿en qué punto está Dios? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y cuando no me salen las cosas, bueno, voy a intentar por otra forma. Tampoco me salió. No, mejor voy con Dios. Entonces, ok, Dios, mira, necesito que me hagas al último. esto y esto. Y cuando no es así, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos, o sea, ya lo sabemos y lo seguimos haciendo. Por eso es que me fascina a mí estudiar al pueblo de Israel. Cuando lo estudio, yo a veces me he llegado a enojar con el pueblo de Israel y decir, ¿por qué son tan necios teniendo una columna de fuego frente a ellos, una nube que los va guiando y buscando a otros dioses? Pero justamente así somos nosotros los cristianos. Así soy yo. Tengo a Dios quien perdonó todos mis pecados, quien está guiando mi vida, con quien puedo hablar diariamente y no lo pongo en primer lugar. Nosotros debemos de tener la costumbre de poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos. Cuando planeemos algo, primer lugar, Dios. Cuando tengamos algún problema, que este es el caso con la reina Esther, tuvo un problema que nada más era la vida de todo su pueblo, 3 días de ayuno. Y eso es otra cosa. Muchas iglesias ya no acostumbran a ayunar. Muchas personas no acostumbran a ayunar. Muchas personas no saben qué es ayunar y ese es un problema un poquito mayor. El ayuno es algo que deberíamos de hacer y hemos dejado de lado. Es una herramienta. Es como, bueno, en cuestiones de trabajo con madera, trabajo del hogar, uno tiene un tornillo bien largo y le dan un desatornillador y ahí está con el desatornillador duro y dale, duro y dale, duro y dale. Pero si tienes un desatornillador eléctrico, nada más le pones la cabecita y presionas un botón y todo el tornillo sale solo. Muchas veces así somos. Tenemos las herramientas automáticas, tenemos las mejores herramientas y nosotros ahí estamos con una herramienta un poquito más chiquita, dándole y dándole y dándole. Cuando tenemos el ayuno para poder usar esta herramienta. Entonces, no solo estemos dispuestos a obedecer con valentía por el evangelio, sino estemos dispuestos a poner a Dios en primer lugar en todas las cosas que hacemos y planeamos. Muchos tenemos la costumbre de en enero, finales de diciembre, enero, hacemos planes para el año. Y muchos hacen su plan y el plan es como de media hoja, una hoja, y no ves a Dios en ese plan. Y es cristiano, y es cristiana. Y dices, ¿y cómo vas a hacer todo esto? Con la ayuda de Dios. Perfecto, ahí está Dios. No, pero debería de estar de primero en el plan. Qué bueno que planeas, qué bueno que lo vas a hacer con la ayuda de Dios, pero Dios debe estar. Tenemos que tener la costumbre de buscar a Dios en nuestros planes. Tenemos que tener la costumbre de obedecer con valentía por el evangelio. Vamos al siguiente punto. Dice, cuando estudiamos a estas grandes heroínas del Antiguo Testamento, vemos mujeres que eran obedientes y actúan con gran valentía. Recuerdo el versículo de Lucas 18:8. ¿Alguien me ayuda a buscar ese versículo? Lucas 18, versículo 8. ¿Alguien lo tiene? Lucas 18, versículo 8. Listo. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Ok, vamos a ver. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallaré fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Sí, fe en la tierra. Ese versículo es muy retador. Siempre que lo leo es un gran reto para mí. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra.
necesitamos más mujeres como Esther. Necesitamos hombres valientes. Necesitamos, imagínense, en el mundo de Esther, la mujer estaba relegada a una posición muy secundaria. En algunos tiempos del periodo de Israel, estaba relegada casi a la posición de un objeto. En ese tiempo, Dios usa a una mujer, a Esther, para salvar a todo el pueblo. Se requiere de una mujer muy valiente, una mujer con una gran disposición para ser usada por Dios. Entonces, ahora la cultura ya cambió, ya hay en algunos lugares más que en otros una mayor igualdad, digámoslo así. Necesitamos ver esas mujeres valientes que se paran en la raya de decir, yo voy a pelear por mi pueblo, voy a hacer esto, voy a dejarme usar por Dios. Se necesita de que los cristianos en general seamos así y que seamos obedientes, porque eso es algo que siempre me deja pensando. Muchas veces nosotros nos gusta que Dios nos lleve a posiciones grandes, digámoslo así. La reina Esther hubiera dicho, ya soy la reina, ya llegué, ya estoy aquí y ya estoy donde Dios me quería tener. Ah, ok. Pero ¿para qué quería Dios en ese lugar a Esther? La quería para que ella fuera el instrumento para salvar a todo el pueblo. Pero Esther hubiera podido decir, no, yo ya llegué y eso de arriesgar la vida como que no va conmigo. Ahorita mejor lo disfruto y me extiendo aquí hasta le puedo pedir la mitad del reino, dijo el rey, entonces que me dé la mitad y que me defiendan, básicamente. Esther pudo haber pensado eso, pero muchas veces nosotros estamos en el lugar en el que Dios nos quiere usar y no somos obedientes. Debemos de estar primero en el lugar que Dios nos quiere y segundo con la disposición de ser instrumentos de Dios. Eso es algo que se requiere mucho valor para hacerlo. ¿Por qué? Porque Esther puso en riesgo no solo su posición, sino su vida para hacerlo. Y ahora nosotros, es que le iba a hablar, pero me vio mal. Entonces, mejor ya no digo nada. Ahora con una mirada ya nos ofenden y ya nos sentimos, mejor dicho, nos sentimos ofendidos, porque quizás la mirada ni era para ofender, pero ya uno ya se siente ofendido y dice, no, mejor ya ni le hablo de Dios o ya no le doy un consejo o algo así. Y estamos perdiendo oportunidad de ser usados por Dios. Y otra cosa que me fascina, que esto es de Mardoqueo, no de Esther. Él estaba seguro de que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios y que si no iba a ser salvo por Esther, algo más le va a dar respiro y libertad. Entonces, también tengamos esa tranquilidad de que Dios hace su obra, seamos nosotros el instrumento o no. Pero, por favor, hermanos, no perdamos el privilegio de ser el instrumento de Dios. Y ya con esto terminamos. Dice, ahora nosotros tenemos otro tipo de luchas. Muchas veces nos vencemos antes de la batalla y pensamos como Esther que si llegamos ante el rey podríamos morir. Ella actuó con valor y Dios le dio gracia. El mismo Dios de Esther es nuestro Dios ahora. Y que les lanzo una pregunta de reto. ¿Puedes ser una heroína como la reina Esther? Esther, no solamente resaltamos su valentía y su obediencia, sino su estrategia en la que ella usó, la forma en la que ella se dejaba guiar. Nosotros debemos de tener el objetivo de no solamente saber y tener el conocimiento, sino de aplicarlo a nuestra vida. Hermano Roberto.
Sí, gracias. Bueno, esta pregunta sí, bueno, es más que todo como, como para una mujer, ¿verdad? Puede ser una heroína como la reina Esther, pero ¿cómo se llama? Bueno, yo me puedo pensar que, bueno, la reina Esther fue una heroína porque intercedió a través del rey Asuero por su pueblo. Ahí es donde ella se convierte en heroína porque está salvando el pueblo, ¿verdad? Inclusive está salvando a ella, ¿verdad? Pero se me viene a la mente también de que hacía como ella fue donde un rey, también ustedes pueden ser superheroínas, porque pueden ir a donde está el rey de reyes y señor de señores, que es Jesucristo, ¿verdad? Y con solo que pidan sabiduría a él, les va a dar una sabiduría tan grande para llevar a cabo la gran comisión y así pueden salvar a muchos pueblos también de la condenación eterna, ¿verdad? Que hay. Sí. Y me llama la atención de que muchas veces, bueno, yo para hacer este estudio estuve buscando otras referencias. Primero hago el estudio y después comienzo a ver cómo se puede enriquecer. Y me gusta escuchar algunas predicaciones y buscar de otras fuentes, a ver qué están diciendo otras fuentes después de que ya hice el estudio. Y vi que muchos de los exponentes de los estudios de Esther eran mujeres. Y sí, es un gran tema para que mujeres enseñen a mujeres, pero este estudio no es solo para mujeres. Este estudio es para todos los cristianos. Es un estudio porque todos podemos aprender de la reina Esther. Si no vamos a llegar a ser reinas, pero podemos llegar a ser valientes y a exponer nuestra vida como lo hizo ella. Podemos llegar a ser obedientes al consejo que alguien nos da. Todos debemos de tener gente que tenga un poco más de experiencia que nosotros, que nos pueda guiar a nosotros, que nos pueda dar un consejo, pero muchas veces nos dan ese consejo y nosotros escogemos no hacerlo. Entonces no somos obedientes. Esther fue aconsejada y fue obediente en su consejo. Entonces, tanto hombres como mujeres debemos de aprender a escuchar consejo y buscar el consejo. También debemos de ser valientes al punto de exponer nuestra vida. Adelante, hermana Susana. Sí, nomás quería compartir, estamos hablando específicamente de Esther como heroína, pero también vemos quién fue quien la educó, quien la instruyó, que fue Mardoqueo, ¿verdad? Y pues también para los varones, ¿verdad? La responsabilidad que cae sobre ellos de educar a su familia, a sus hijos, de instruirlos para que no se aparten, ¿verdad? Es responsabilidad de ambos, la verdad. Mardoqueo también jugó un papel muy importante porque él fue quien la instruyó. Me imagino desde que ella se quedó huérfana, estuvo ahí con la palabra de Dios, porque sí era un hombre de fe e hizo a Esther también una mujer de fe. Sí, y es interesante, muchas veces las personas que no crecen con dos padres, digámoslo así, las personas que vienen de hogares complicados, dicen, no, es que yo vengo de un hogar diferente, entonces Dios no lo tengo muy bien definido, esa figura paternal, o tengo baja autoestima, o tengo una necesidad que no ha sido satisfecha todavía de un hogar. Pero aquí vemos a Esther llena, pues no nos dice tanto de su autoestima y así, pero vemos una persona muy segura, muy, como dicen aquí en México, muy entrona, era alguien de lucha sin temores. Entonces, también eso es algo que debemos de aprender de ella. Adelante, hermana Nelly. Ok. Con referencia a Esther, que de lucha sin temores, eso lo alcanza a medida que más se acerca a la presencia del Señor. A medida que más buscamos de Él, nos vamos convirtiendo con esa persona, con la sabiduría del Señor. Y con respecto a los consejos, es bueno tener un mentor
es bueno tener una persona confiable, pero tengo una experiencia muy bonita y como testimonio la cuento. Tengo una joven que, bueno, yo tengo 40 años y esta muchacha tiene 25 años y es increíble lo que ella me ha mostrado y me ha hecho ver en este ministerio, lo que yo puedo, cómo me ha potenciado a mí para yo poder dejarme llevar con la presencia del Señor y en su palabra para poder ayudar a otras mujeres. Entonces, lo cuento como testimonio porque muchas veces vamos al mayor, pero no siempre el que es mayor de edad, sino el que es mayor en palabra, para que Exacto. tengamos ese cuidado. O sea, cuando tenemos que buscar personas de consejo que tengan palabra, porque es impresionante. O sea, mi vida yo agradezco y me glorío en Jesucristo por esta joven que cómo ella se apasiona y ama al Señor y se instruye a la palabra y cómo ella me hizo ver a mí en algún momento de que yo pensé estaba bien y me dice, no, te falta mucho, mira esto, y me gustó cómo ella me enfrentó y me dijo, puedes dar más, porque yo pensé que lo que yo estaba haciendo era suficiente y no, ella me dijo, hermana, puedes dar más. Y eso es increíble porque es menor que yo, entonces lo traigo ejemplo que no siempre se trata de edad, sino de mayor en palabra, en conocimiento y en verdad en Jesucristo. Así es bueno recordar eso porque cuando en la Biblia se referencia a los ancianos de la iglesia, no quiere decir en la banca que se sientan todos los viejitos, sino quiere hacer referencia a las personas de mayor conocimiento, mayor trayectoria en el evangelio, quienes te pueden dar un buen consejo basado en la Biblia. Y recordemos de que siempre nuestro mayor guía y a quien debemos de estar escuchando siempre es Dios a través de la Biblia. Y que si te dan un consejo, siempre pásalo a través de la Biblia para verificarlo. Y así es como vas a encontrar el respaldo en todo lo que hagas. Ok, mis hermanos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este estudio de esta gran heroína que es la reina Esther. Y para terminar, le voy a pedir a mi hermana Karen si me ayuda a terminar con una oración. Sí, claro que sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos momentos, Señor. Gracias porque nos has permitido estar nuevamente reunidos. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos has proporcionado a través de tu palabra, Señor. Permite que podamos ser podamos seguir el ejemplo de Esther para nuestras vidas, Señor, porque a pesar de las circunstancias y las dificultades, siempre tuvo un corazón dispuesto a escuchar la sabiduría que viene de ti, Señor. Permite que cada uno de nosotros nos llevemos esta enseñanza para poder afrontar cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos. Bendice al hermano Nelson que nos ha dado la clase de hoy, Señor. Y bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí representados y a sus familias, Señor. Tú sabes cada uno de nosotros, nuestro corazón y el saber que tú estás siempre con nosotros es de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, hermanos, muchísimas gracias.